en apoyo a la cultura. Y vuelvo a preguntar, ¿qué chingados es la cultura? Según la UNESCO, la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones y busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. El término cultura proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, las formas de ser, los rituales, las maneras de vestir y las normas de comportamiento son aspectos que se incluyen en la cultura. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudios que han dividido a la cultura en tópica. Incluye una lista de categorías: histórica, la cultura como herencia social; mental, complejo de ideas y de hábitos; estructural, símbolos pautados e interrelacionados; simbólica, significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad. La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo. Primitiva, aquellas culturas con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación. Civilizada, se actualiza mediante la producción de nuevos elementos. Prealfabeta, no ha incorporado aún la lectura ni la escritura. Y alfabeta, utiliza tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral. Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe una industria cultural con un mercado donde se ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la economía. Un poco lo que hablábamos de por qué es tan caro el Museo del Policía. Pues tiene que ver con la oferta y la demanda. Seguramente si no hubiera tanta demanda, pues ellos bajarían sus precios sin mayor problema, o cerrarían y pondrían una exposición diferente. La cultura es una capacidad humana distinta para adaptarse a las circunstancias y transmitir este conjunto de instrumentos y conocimientos aprendidos a una siguiente generación, una generación distinta. La cultura podría ser el modo de vida desarrollado por un grupo humano y transmitido de generación en generación. La cultura es el conjunto de esquemas mentales y de conductas mediante los cuales la sociedad consigue una mayor satisfacción para sus integrantes. La cultura incluye los valores, las ideas, los símbolos, los conocimientos, las actitudes que dan forma al comportamiento humano y son transmitidos desde una generación a la siguiente. La cultura consiste en un conjunto de modelos de comportamiento adquirido, implícitos y explícitos, que transmitidos mediante símbolos constituyen los elementos distintivos de cada grupo humano. La esencia de la cultura son las ideas tradicionales y especialmente los correspondientes valores que subyacen a las mismas. La cultura es una abstracción. Es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por lo tanto, nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir
de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento. Cada individuo pues tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de comportamiento que comparte con sus iguales en su sociedad, en su grupo social. Es decir, parte de esa cultura consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad. Por tanto, la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los mapas mentales individuales de cada una de las personas que integran la sociedad. El antropólogo, como no puede conocer directamente el contenido mental de una persona, determina las características de estos mapas mentales a través de la observación del comportamiento. Y bueno, la cultura es definida como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. Según Spratly and McCurdy del 75, Collingwood ha definido cultura como todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. Estas definiciones carecen de un aspecto importante. Ellas no mencionan los artefactos, herramientas útiles que provienen y son parte de la cultura de los pueblos. Los conceptos de cultura y sociedad son frecuentemente definidos por separado, pero debemos saber que entre ellos hay una profunda conexión. Cultura se refiere a los comportamientos específicos e ideas dadas que emergen de estos comportamientos, y sociedad se refiere a un grupo de gente que tienen o poseen una cultura. Clifford Geertz, refiriéndose a la cultura y a la sociedad, o como él dice, a la estructura social, la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, asimismo como conducen sus acciones. La estructura social, sociedad, es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la estructura social no son entonces sino diferentes abstracciones de los mismos fenómenos. Y entonces, siguiendo a Spratly, podemos encontrar tres aspectos de la cultura: conocimientos, comportamientos, artefactos. Pero pese a que esta definición es bastante concisa y atractiva, otros antropólogos han sumado elementos que ayudan a definir y que influyen en la formación del concepto de cultura, provocando una mayor complejidad en el proceso de definición amplia del concepto de cultura. Estamos hablando de los procesos físicos y psicológicos que tienen efectos directos sobre el concepto de cultura. Bronislaw Malinowski dice: el metabolismo humano. El hombre busca el tipo ideal de alimentación, influyendo esto en el tamaño y el lugar residencial de un grupo humano. Supervivencia física. El hombre tiene que sobrevivir frente al medio ambiente y otros grupos humanos. Reproducción, las reglas que guían y gobiernan el acceso a la vida sexual del grupo, la residencia, la división de roles, la distribución de la comida, son designados por el grupo para establecer una buena vecindad y para asegurar la siguiente generación. Este énfasis en poder reproducirse como grupo genera pautas culturales. Salud, los grupos humanos buscan comprender qué es lo enfermo y qué lo sano. El confort humano, los humanos buscan cómo eliminar el dolor y cómo maximizar las sensaciones placenteras. Existen otros, pero la idea es mostrar qué pautas de comportamiento grupal e individual generan aspectos que interfieren, transforman y complementan cada uno de los conceptos de cultura. A la antropología le interesa más
que la singularidad de los individuos, la repetición de los elementos de comportamiento de los hombres y del orden de estos elementos dentro de patrones. Estos patrones son los que denominamos aspectos básicos de la cultura. Por tanto, los antropólogos quieren conocer las características comunes a todos los hombres o a un grupo de hombres, tales como la necesidad de alimento, color, satisfacción sexual, intelectual o estética, y la forma de satisfacer estas necesidades, que muchas veces se concreta en medios diferentes. Hablando de características universales de la cultura, bueno, pues está compuesta por categorías. Las taxonomías están en sus cabezas. Las categorías y taxonomías, formas de clasificación de la realidad, ayudan a la gente a no confundirse dentro del grupo. Cultura es siempre un código simbólico. Los de esa cultura comparten esos mismos símbolos, entre ellos la lengua, lo que les permite comunicarse eficazmente entre ellos. La cultura es un sistema arbitral, no hay reglas que obliguen a elegir un modelo. Cada cultura ostenta su propio modelo de comportamiento cultural. La cultura es aprendida, no es genética, no es interiorizada por instinto. Una persona es el profesor de otra. Es compartida, es necesario que todos los miembros tengan los mismos patrones de cultura para poder vivir juntos. Por eso se comparte la cultura a través de la infancia, cuando se está introduciendo a los niños en la sociedad, es decir, se les está socializando, es un proceso de socialización. Es todo un sistema integrado donde cada una de las partes de esa cultura está interrelacionada con y afectando a las otras partes de la cultura. Tiene una gran capacidad de adaptabilidad, está siempre cambiando y dispuesto a acometer nuevos cambios. La cultura existe y está en diferentes niveles de conocimiento, nivel implícito y nivel explícito. No es lo mismo la idea propia de cultura que la cultura real vivida. Una cosa es lo que la gente dice que es su cultura y otra muy distinta es lo que ellos están pensando en base a su modelo ideal de lo que deberían hacer sobre lo que están haciendo. La primera y principal función de la cultura es adaptarse al grupo, conseguir la continuidad a través de los individuos nuevos, juntarse al grupo. Y bueno, les voy a compartir un ¿cómo se llama? Una reflexión de lo que es la cultura. Creo que queda muy bien con esto que estamos hablando, para redondear. Por cierto, si se dan cuenta, estoy dando 25,000 distintas definiciones de cultura para que cada quien agarre la que más le convenga, para que cada quien investiga lo que más le interese, ¿no? La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Ha sido creada por el uso de símbolos y el término es derivado desde la palabra latín colere, para la labranza y el uso de la tierra. En inglés coulter, que designa la reja del ajado, así es como el primer significado de la palabra venía refiriéndose al cultivo, agricultura, cultivar la tierra. Los romanos hablaban de cultura animi como la cultivación del alma. Este uso metafórico fue creado desde el siglo XVII, que llegó a influenciar en un significado de secularización distinguido de lo religioso, culto pero relacionado con ambas formaciones individuales, el religioso y el del cultivo. Las culturas se convierten en civilización cuando los que pertenecen a ese conjunto tienen los mismos intereses y creencias, y para comunicarse necesitan traducir
de una cultura a otra. Después de luchar por sobrevivir y por el bienestar de las civilizaciones, la cultura, a través del cultivo de la tierra, del cultivo de lo social, del culto a lo sagrado, crea la ciudad, civilitas, sociabilidad, urbanidad, transformándola en la civilización, con asentamientos de pequeños y rudimentarios poblados, luego convirtiéndose en casi ciudades, como Jericó y China. Comienzan a formarse las ciudades con familias productivas y sociales, con monarquías como gobierno, con una economía con mercados, y sus culturas refiriéndose al arte, templos, ciencia y filosofía, con la agricultura como medio de producción. El primero en plantear el concepto de cultura fue el sofista Calicles. Después, en Roma, con los estoicos, se retoma en el Renacimiento, con la caída de la ética medieval, y después reaparece en el siglo XIX con la Ilustración. Durante este siglo se dio una amplia investigación humanocientífica. Esta palabra, dentro del campo semántico, se refiere a la transición histórica del mundo rural al mundo urbano, es decir, de la labranza del campo a la división del átomo, de la cría de ganado a artistas como Picasso. Más tarde, Matthew Arnold fue el que hizo la separación de la palabra con adjetivos como moral e intelectual. Desde 1960, la palabra cultura ha dado un cambio y actualmente significa la afirmación de identidades específicas nacionales, sexuales, étnicas y regionales. Esta palabra tiene muchos significados. Otro ejemplo de ello es la de Octavio Paz, quien define a la cultura como un conjunto de actitudes, creencias, valores, expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales, servicios y modos de producción que caracterizan a un conjunto en una sociedad. Es todo aquello en lo que cree. Edward T. Hall propone que la cultura es como un iceberg, ya que la cultura interna engloba a la conducta, creencias y valores de nuestra propia cultura. En sí, la cultura interna determina o motiva nuestra conducta cultural por enfocarse más a los sentimientos y a las ideas, y a la cultura externa es la que interactúa y tiene conflictos con nuestra propia cultura y puede ser adquirida a través de la observación, de la educación o de la instrucción. Esta es fácil de aprender y de cambiar, por ejemplo, las costumbres, comidas, lenguaje. La sociología marxista de la cultura no solamente se refiere a entender el rol constitucional de lo crítico o de lo artístico en sí mismo, en lo que más se enfoca es en dar un punto de vista de la cultura como una respuesta verdadera ante la superioridad de la burguesía. Esto no es suficiente para el estudio cultural. Se sugiere un modo de estudio en el que se requieren de ejemplos de modelos de crítica cultural que se toman no solo dentro de lo expresivo, sino también de lo constitucional, sometido a una crítica tradición marxista. La cultura no surge por obligación. Esta se funda en sí misma y surge de la nada por las necesidades de los propios seres humanos y sus aportaciones sociales. Los valores culturales no surgen por instrucciones de instancias superiores, no se dejan imponer por obligación ni por decisiones de asambleas legislativas. Dentro de la forma de vida en la cultura se toman en cuenta los siguientes elementos como los valores dominantes de una sociedad, lo cual son el compartir el mismo lenguaje, las creencias religiosas, la importancia de las tradiciones y rituales, la arquitectura y el uso de la tierra. Dentro de lo intelectual se encuentra la ciencia, el arte, la literatura, la música. Existen dos tipos de cultura que son cultura alta y cultura popular. Cada una se especializa en distintas áreas de acuerdo con Dwight McDonald. Él argumenta que la cultura alta y popular no pueden ser comparadas ni analizadas de igual manera, ya que ambas se refieren a prácticas sociales diferentes. La cultura alta se refiere a dominar cosas más difíciles, como tocar el piano, el violonchelo,
y la cultura popular es descrita por los gustos culturales más populares como bailar salsa y tocar guitarra, es decir, más comunes. El poeta T.S. Eliot define a la cultura alta como lo educado, sofisticado, artístico, conformado por la clase de élite, y los marxistas ven a la cultura baja formada por la clase trabajadora, la cual aporta ciertas ideas revolucionarias. Las funciones de la cultura, que son dos: la primera provee un contexto en lo que nos relacionan los aspectos de una sociedad, como son el lingüístico, el físico y el psicológico. El lenguaje crea una comunicación con gente que tiene valores y creencias similares. Los aspectos físicos permiten un ambiente de actividades que nosotros hacemos con la cultura. Lo psicológico se relaciona con las actividades mentales, enfocándose en qué creemos y en qué hemos aprendido. La segunda proporciona estructura y estabilidad, seguridad que nosotros usamos como parte de un grupo. Para algunas personas la estabilidad y estructura puede indicar subordinación. En cambio, para otros la estabilidad es bien recibida, como una de las tradiciones chinas es que el matrimonio de las parejas jóvenes son arreglados por sus padres mediante un emparejador, que es el que ve por la dama. Él hace la reunión para el arreglo, la familia del novio hace un pago a la familia de la novia cuando la pareja se casa. Este proceso consta de dineros, joyas u otros regalos. El proceso de emparejamiento en la sociedad tradicional china expresa las funciones de la cultura. No solamente mantiene la estabilidad de la sociedad china por muchos años, sino que también aseguran la situación financiera de la familia de la dama. Existen diferencias entre las culturas, aunque se trate del mismo país. Esto se debe a las diferencias sociales. Al existir diferencias sociales pueden manifestarse culturas distintas, y esto se puede simplificar en las subculturas. Las manifestaciones culturales corresponden a que existen diferentes grupos sociales por la formación económico-social. Cada subcultura tiene características específicas que la distinguen de las demás, pero comparten a la vez formas culturales con los otros grupos que también forman parte de la misma formación social. Es decir, en México todos son mexicanos, pero a la vez pueden ser norteños, jarochos, yucatecos, dependiendo del estado en donde vivan. Y aunque comparten muchos aspectos culturales, cada uno tiene sus propias costumbres, formas de pensar, inclusive formas de comer, porque cada estado pues tiene su propia gastronomía. Al pertenecer a un grupo social no quiere decir que comparta los aspectos de un ser social, ya que puede estar formado por otros niveles u otros grupos. Un grupo étnico puede integrar diferentes clases sociales. Una clase social puede pertenecer a diversas naciones, y una nación está formada por diferentes clases. Al final, la cultura global se compone de múltiples subculturas. Las teorías subculturales estudian el significado entre lo social y los niveles culturales. Las expresiones culturales son relacionadas con los distintos tipos de fuerzas sociales como clase, género, raíces e ideologías. En ellas se reconoce las diferencias y lo que la une en un todo en los diversos grupos sociales. La gente tiene en común muchas creencias, aun estando dentro de la misma cultura, las cuales pueden ser verdaderas y correctas. Estas se pueden aprender por medio de la educación, mientras que otros creen que se pueden aprender implícitamente a través de la convivencia con otros dentro de la misma cultura. Heredamos la cultura biológicamente. Por educación la copiamos y la adoptamos. Se aprende implícita y explícitamente, y es por esto que la sociedad comparte las mismas creencias, valores, conductas, las percepciones de la realidad y la forma de comunicación. Al hablar de cultura también hablamos de costumbres y tradiciones como son las fiestas, la comida, la ropa, las creencias religiosas y el lenguaje de cada país. Los gustos culturales son la música, el arte, el diseño, la literatura, el drama, la comedia, la poesía, la crítica, las noticias y los medios por los cuales estos son expresados, como los libros, las revistas, los periódicos, películas, programas de televisión,
pinturas, cómics, esculturas y arquitecturas. Hay 5 niveles que describen a la cultura alta, la cultura media alta, la cultura media baja, la cultura baja y la cultura folclórica baja. La primera se refiere en general sobre la cultura americana y deja fuera lo étnico, lo religioso, lo regional y otras variantes formadas por escritores serios y artistas. La segunda se refiere a la descripción de lo cultural y lo público conformado por profesionales, ejecutivos y críticos. La tercera se enfoca en que las características de lo público es mejor saber sobre sus estándares ya que son estables y está formada por estudiantes jóvenes o personas con un nivel de estudios básico. La cultura baja, la alta media y la baja media han incrementado tanto cualitativamente como cuantitativamente. La cuarta se enfoca más en cómo la gente es absorbida por los medios de comunicación que hacen que influencien en ella y en la adaptación de los gustos de su cultura, conformada por trabajadores, quienes no obtuvieron un alto grado de estudios, trabajadores de cuello blanco. Por último, esta forma está abierta al público en general, de sus aportes en sí es de origen rural, ¿no? Cada país tiene su cultura y sus diferentes significados en algunas conductas sociales, ya sea en la casa o en el trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos la puntualidad es un factor importante para catalogar a una persona. Si ésta es impuntual, es considerada como poco confiable, al contrario de Latinoamérica, porque la impuntualidad es más común y no es un factor tan importante. Otro ejemplo es que en algunas culturas lo que algo puede resultar normal, para otro puede representar una grosería, como en la India. Las invitaciones se hacen abiertas diciendo vengan cuando quieran y lo dicen literalmente, a lo que los estadounidenses pues pueden contestar que sí irán con mucho gusto, pero realmente no irán porque en su país se acostumbra a dar una fecha y una hora específicas. Esto puede resultar para los indios una grosería porque ellos están a la disposición de atenderlos cualquier día. Otro factor importante dentro de cada cultura y subcultura es el estatus, el cual se mide de diferentes formas dependiendo del país. Como en Tailandia, mientras más amigos tengas, el estatus es más alto. Al contrario que Etiopía, donde el estatus simplemente se hereda. El patrón cultural es una selección y configuración de intereses y actividades, en sí una evaluación de ellos, dando como resultado una distinción en la organización, una forma de vida para que se encuentre un sentido de vida. Una comunidad en particular necesita, a través de características de nuestras propias vidas, nos da un particular y característico color, aunque el contraste con el tiempo, con las generaciones se va dando, así como cuando vemos diferencias de estilos de vida o conductas fuera de la comunidad. Se tiene que ir adaptando al modo de vida de acuerdo a lo que se vaya enfrentando y aprendiendo de las distintas generaciones. Los cambios ocurren en respuesta a los cambios periódicos en los valores culturales relacionados a la forma de accesar en ciertas áreas. Las creencias pueden dar ideas en la conversión de los valores. Las nuevas consideraciones pueden traer un particular sujeto a través de la creación de valores, y los problemas pueden llegar a ser vistos de una forma diferente a través de la conexión de valores. Cada uno de estos cambios propicia nuevas perspectivas de qué es lo correcto, qué es lo posible y qué es lo necesario para cada una de las culturas. Otros cambios culturales que se están dando precipitadamente por las nuevas circunstancias, tecnología, información y condiciones de vida, creando la posibilidad de un particular cambio. La cultura y la sociedad son facetas completamente diferentes. Esto se ha visto en el proceso natural del objeto de estudio, como es un sistema cultural. En un sistema cultural se hace una distinción entre las cosas que están fuera y las que están dentro. Dentro de esto se forma por la cultura material, la sociedad, la tradición y las actividades. Este es la suma de todo el proceso, casos y actividades en los cuales se tiene que ser
tomadas en cuenta para que este proceso sea efectivo. Esto hace que se entienda lo que pasa en un sistema cultural. A través del proceso nosotros estamos observando y conectando todas las cosas que van a pasar para entender, estudiar y analizar el proceso de cada cultura. La cultura implica dos concepciones complementarias. La primera la considera objetivamente como un conjunto de obras, realizaciones e instituciones que determinan la originalidad y autenticidad de la vida humana. La otra concepción se orienta hacia lo psicológico y espiritual que obras, realizaciones e instituciones ejercen sobre el grupo humano como ser colectivo, sobre el hombre. No se toma en cuenta como individuo, sino como expresión de la finalidad de la cultura, la cual no es un simple patrimonio que deba salvaguardarse. Es mejor si se agranda y se enriquece para que así siga vigente. La cultura parte de lo siguiente: puede ser heredada y adquirida, se separa del ser humano como una posesión, moldeable y enmarcable, de acuerdo a las necesidades humanas y a la naturaleza y saturada de valores. La cultura como un sistema de ideas se considera que no es un fenómeno material, ni una cosa, ni un pensamiento, ni un comportamiento, sino que es la organización de todas esas cosas. Es el modelo que permite relacionar e interpretar la realidad. En la diferencia de culturas hay un desentendimiento y conflictos provocados por las diferencias que existen entre ellas, y tienen que surgir un entendimiento mutuo de cada cultura para así poder llegar a entenderse. La cultura nacional se define como la descripción de la forma de ser de un determinado pueblo, obligado a definirse en relación con otros pueblos. Es la cultura de la identidad nacional. Las personas que no pertenecen ni a una cultura ni a otra se les consideran marginadas, por lo que cuando llegan a la ciudad no son admitidos fácilmente en la cultura nacional. Un ejemplo claro, pues son las personas indígenas, ya que tienen una forma de gobierno muy distinta al gobierno nacional, así que las formas de gobierno son un obstáculo para poder tener una integración de la comunidad nacional en la sociedad nacional. Una cultura nacional emerge desde la confrontación sobre que la nación debería ser entre las ideologías nacionales. Una cultura nacional es siempre temporal, porque de cualquier forma es antigua o reciente con su carácter y fuerza. Son preocupaciones de la práctica histórica. Las ideologías nacionalistas son muy variadas por las fronteras de las naciones, y esto no coincide con el Estado. Esta puede ser aceptada con inconsistencias que dan alternativa o identidades contradictorias, como en Israel o Rumania. Siempre y cuando una ideología nacionalista llegó a ser dominante y una cultura nacional es producto de contradicciones internas y nuevas ideologías nacionalistas. La cultura nacional surge de la necesidad de una lengua común, de las nuevas relaciones económicas y sociales y políticas dentro del espacio nacional, como una ideología creada por la burguesía para hegemonizar la vida pública. La creación de valores y símbolos culturales nacionales busca una creación de una identificación de los grupos de origen nacional. Los valores culturales rescatados son alternativas que adquiere la creación y que en ocasiones se vuelve un mito ideológico de la unidad nacional que difunden las instituciones estatales y los medios de difusión al servicio de la burguesía. El nacionalismo cultural aparece más puramente ahí donde hay pueblos sometidos a una dominación extranjera, y por esa razón no pueden llevar a cabo los propios planes políticos de dominio. El contexto cultural de la base popular y el movimiento de la liberación debe ser capaz de distinguir lo esencial de lo secundario, lo positivo y lo negativo, lo progresista de lo reaccionario, para poder caracterizar la línea de la definición de lo progresista de una cultura nacional.
La cultura puede jugar un papel importante en el marco de desarrollo del movimiento de liberalización. Este último debe saber preservar los valores culturales positivos en el desarrollo de valores en el cuadro nacional. La conformación de una cultura nacional popular, por ejemplo en Italia, puede significar la confrontación y sobre los mismos obstáculos, como son los dialectos, el folclore, el particularismo local, para la formación de un lenguaje nacional, así como Gramsci, desde un lenguaje es claro ejemplo de conceptualización cultural en un cambio general. El nacionalismo consistió esencialmente en enfrentar un conjunto de categorías culturales, raciales, locales y lingüísticas, las imágenes dispersas de las opiniones de los individuos, solo que ellos son y lo que no son, están relacionados a la sociedad tradicional. Los intelectuales nacionalistas desencadenan una revolución cultural. La unidad nacional es mantenida, a veces por invocación a la sangre y a la tierra, por una vaga e intermitente adhesión en un estado civil complementada en mayor o menor medida. El concepto de identidad nacional puede ser definido como mantener y continuar reproducción de los patrones de valores, símbolos, memorias, mitos, tradiciones que componen la distinción entre el patrimonio de las naciones y la identificación de los individuos con ese particular patrimonio, y esos valores, símbolos, memorias, mitos y tradiciones. Las identidades nacionales pertenecen a todos los miembros de esa comunidad. Requiere de una ideología nacionalista con sus componentes de autenticidad y distinción que unen a todos los miembros en un círculo social, en un mismo territorio. La identidad nacional se basa en los componentes de identidad nacional que se derivan de la dominación de las comunidades étnicas o etnias dentro del Estado. Las naciones y sus identidades son formados por uno u otro. Un rompimiento radical entre lo cultural y la continuidad social. El matrimonio étnico es frecuente y continúa transformándose de acuerdo a la época moderna. Los símbolos son el medio y el significado. Esto es porque los recursos simbólicos son importantes hoy para una lucha etnonacionalista. El nacionalismo cultural establece lo informal y los grupos descentralizados de las sociedades culturales diseñadas para inspirar un espontáneo amor por la comunidad en sus diferentes miembros, para educarlos en su mismo patrimonio. La cultura nacional es única y rechaza las costumbres extranjeras para identificar a la comunidad en sí misma. La identidad vive y diferencia a cada comunidad. Un ejemplo claro es el de Ucrania, que ya sé que la figura de Khrushchevsky, un historiador populista del 1894, el cual influyó en el nacionalismo cultural proporcionando una legitimidad común en Ucrania en contra del nacionalismo de Polonia y de Rusia. Este transformó a la sociedad dentro de un agente social político para la regeneración de la población dentro de este país. Un elemento importante dentro de la identidad nacional pues, es el territorio, ya que éste define y proporciona a ésta la evidencia tangible de la existencia de la nación y sus raíces históricas. Una nación necesita claramente una limitación del territorio nacional para poder ejercer influencia en su propio estado. Las naciones buscan maximizar su control territorial para que en un futuro puedan establecer y asimilar la identidad nacional. En un sistema moderno del Estado, por ejemplo, en la creación de un lenguaje y educación común para borrar la existencia de las diferencias de cada lugar dentro de cada nación. La identidad cultural se refiere a un sentido de aclarar lo étnico, cultural o un grupo subcultural. La construcción de la cultura nacional no puede ser la construcción de una hegemonía, ya que no son lo mismo, porque la construcción de una cultura nacional debe de tener cimientos fuertes, formados históricamente a lo largo del tiempo para poder llegar a su máximo alcance.
Por ejemplo, uno puede aprender sobre la historia de Japón, entender sus tradiciones, ver su gente, aprender su lenguaje, pero hasta que uno no vaya a vivir a Japón y lo comprenda, puedes vivir como parte de ellos y puedes compartir cosas que ni siquiera te van a ser enseñadas. Se van aprendiendo por medios de la convivencia. Estos son incorporados o inconscientes que se van aprendiendo con la vida diaria. La identidad nacional representa la mayor fricción en la unidad nacional. Es la ideología para sus ciudadanos, estableciendo la relación entre su soberanía, la relación entre el Estado y sus ciudadanos, para así fomentar el amor al país, estableciendo el sentido común y una mentalidad usual. La identidad nacional se compone de ciertos árbitros: un nombre común que desafina la sociedad, un territorio histórico con un lugar de origen, elementos que definan una cultura compartida como costumbres, religión y lenguaje, historias compartidas como mitos y leyendas. Además, se basa en una serie de obligaciones y derechos con los cuales se debe conformar una nación y una economía en común. Se define la identidad nacional como la representación a través del tiempo que permite a los miembros de un grupo social compartir su historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, como son las costumbres, instituciones sociales y religión. Podemos encontrar problemas dentro de esta en la que intervienen diferentes factores, como la identidad de los individuos como miembro de un grupo nacional, pero de manera negativa. Así, la identidad no es fija ni es estática, cambia, evoluciona, se transforma por medio del medio social, factores y categorías. Factores y categorías. La transformación de la identidad se va estableciendo de forma negativa. Las circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales, identidad rendida, debilidad tradicional y crisis por el cambio de identidad, los cambios en el nivel social, contradicciones y fricciones en los grupos sociales, se cuestionan las creencias, valores, actitudes y expectativas de la identidad, se presenta un proceso de transformación el cual no se desarrolla igual en todos los miembros de la sociedad. La identidad nacional se relaciona en sí con otras relaciones de identidad social, tal como género, región y clase. Tampoco se define igual a nación generalmente, tiene su propia definición. La nación puede seleccionar un número de rituales simbólicos para así definir su identidad nacional. Un ejemplo en la construcción de la nación en Europa fue en la creación del lenguaje, que son distintos lenguajes dentro de la misma. Esa diferencia de dialectos se homogenizó para la formación del Estado. Esta constitución de intensificar ese sentimiento se anexa con la especificación de símbolos para distinguirse fuera y dentro de éste. En el análisis de la descripción de la identidad nacional, una gran cantidad de gente ha hecho una asimilación con los símbolos nacionales, así que ellos pueden actuar como un grupo psicológico en el cual, si perciben una amenaza en los símbolos de identidad nacional, reaccionarán de manera instintiva para defenderlos. Esto es también decir que la identidad nacional no existe simplemente porque un grupo se identifique exageradamente como una nación o digan que ellos son una nación. Para la identidad nacional, una gran cantidad de gente debe hacer su asimilación a la par con la nación para que así el proceso sea efectivo y abarque en todos los sentidos. Se identifica un problema dentro de la identidad nacional, que es la modernidad. Existen disturbios en la estabilidad dentro de la identidad nacional, es donde la modernidad actúa. Esta no es incidental, es la modernidad en sí misma que tiene un pasado y una historia. La llegada de la modernidad como problema
no modernidad como progreso, sino como modernidad que afecta y renueva la identidad nacional, siendo que la población en ocasiones no puede asimilarla tan rápidamente como se espera, y por lo mismo existen esas confrontaciones y adaptaciones dentro de cada grupo social. Un factor dentro de la identidad cultural es la identidad nacional, donde es discutida y propagada para mantener una identidad cultural nacional. Esto puede ser visto como algo de moda para muchas sociedades altas, para quitar importancia a la identidad nacional. Un ejemplo se da en la juventud japonesa, la juventud americana y la hongkonesa, donde es comentado este factor, quienes han reclamado que la identidad nacional no significa nada para ellos. El sentido de la identidad nacional en el sector joven de la sociedad cosmopolita de cada nación puede surgir inconfundiblemente. Esta es de suficiente importancia para ellos, aunque consiguiendo argumentos a pesar de sus reclamos para ser libres de algún nexo con esta. Por lo consiguiente, ellos ven que la identidad étnica es más natural que la identidad nacional, ya que ésta ha ido transformándose y perdiéndose. Las personas y los grupos contribuyen en la cultura aportando rasgos distintivos supuestamente inquebrantables como base de su identidad cultural. Un obstáculo es clasificar a los grupos de acuerdo a sus rasgos de carácter permanente. Fuera de la cultura es complicado representar el carácter y la identidad nacional. Así, la identidad nacional como una entidad transicional, dinámica y cambiante de acuerdo a las situaciones que en grupo vive en su cultura y nación específica. Así, las culturas se han ido construyendo, como a la vez se han ido destruyendo, para finalmente reconstruirse a lo largo del tiempo, y a la vez que la gente va ejerciendo sus identidades, el nacionalismo cree profundamente en lo único de su identidad nacional. Ellos también creen que las fronteras que ellos construyen no son para definir la identidad. En sí, creen que es natural, que se da y no como una construcción simbólica de nuestra idea. Después de miles de años, las culturas han pasado por muchas transformaciones y han evolucionado. El hombre ha avanzado desde el salvajismo hasta la era más desarrollada y ha producido cerca de 3.000 culturas distintas. La caza, la pesca y la recolección de frutos eran la base económica de hace miles de años, antes de que se desarrollara la agricultura. Con el mejoramiento de la economía, el hombre fue capaz de explotar el medio ambiente y después ocurrió el intercambio de objetos materiales y de ideas, transformando así todas las culturas. La transformación y evolución de la cultura son una función histórica del desarrollo natural humano y a la vez una función del desarrollo cultural en la sociedad. La mezcla de razas y culturas que se dieron en casi todo el mundo hicieron que aparecieran más y diferentes, al mismo tiempo que al tener contacto cultural, estas van cambiando y se van impartiendo de un grupo a otro, de una tribu a otra y de una persona a otra. Existe una ley que habla de la transformación de los 4 estadios culturales. El primero es el estadio multicultural natural, antiguo desde hace 150.000 años hasta hace 7.000 años, que se refiere a la era del Paleolítico y el Mesolítico. El segundo es el civilizado antiguo, ciudades, castas, monarquías e imperios. El tercero se refiere al estadio civilizado trágico, la Edad Media, imperios, ciudades, papados, aristocracia, y el cuarto es el mundo histórico moderno, Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial. Durante esos periodos de transformación aparecen las ciudades, los recolectores se transforman en empresarios, los guerreros se transforman en políticos, los sacerdotes se vuelven intelectuales y profesionales, se vuelven los trabajadores técnicos, la economía, la cultura, la política se unen, haciendo un sistema neoliberal, democristiano, socialdemocrático y populista, con derivaciones críticas en algunas ideologías como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo.
Existen cambios culturales en las sociedades que se derivan de estas transformaciones y aparecen cuando la conducta social se desvía en los hábitos culturales establecidos y se refleja en los cambios que ocurren en las expectativas sociales, después en las costumbres y en las creencias. Durante estos cambios las acciones habituales se rechazan y se prefieren las nuevas e innovadoras culturas. Los procesos del cambio cultural son innovación, aceptación social, eliminación selectiva e integración. La innovación se refiere a los inventos nuevos de la tecnología, como los carros, los barcos, el internet. La aceptación social es cuando la sociedad acepta un cambio y lo adopta como parte de su cultura, como cuando la mujer copia al hombre en usar pantalones, fumar, beber. Muchas culturas copiaron este modelo. La eliminación selectiva se da cuando hay un invento, funciona por un tiempo, pero después puede desaparecer porque ya no es provechoso para esa sociedad. Y por último, la integración es la adopción de algo innovador, de gran utilidad, que generalmente pasa de generación en generación, como el teléfono. Existen más factores y elementos que pueden hacer que una cultura cambie, como las migraciones, las guerras, el hambre, el cambio climático, las epidemias, los temblores, las depresiones económicas. Un ejemplo de ello es el hambre, ocasionando que las personas tengan que probar algo que jamás han probado, pero si lo encuentran nutritivo y rico, bueno, pues puede ser que lo agreguen a su dieta normal y de esa manera la cultura habrá cambiado. La cultura es constantemente cambiante por la influencia de otra y traen como resultados movimientos sociales como la aculturación, el intercambio social, el multiculturalismo y la asimilación, que hacen la transformación de las culturas por la transferencia de elementos culturales de un grupo social de personas con otro, y es la causa de que una persona adopte la cultura de otra. Mames, está bien cabrón. También otros autores señalan que el cambio cultural o transformación cultural es una parte de la definición de aculturación, que significa aquellos fenómenos que resaltan cuando grupos de personas diferentes culturas están en contacto y como resultado se dan cambios subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos. La aculturación es el cambio cultural que es iniciado por la conjunción de dos o más culturas autónomas. La transformación de las culturas se da por países altamente industrializados, por tecnología, por la ciencia, por la técnica. Estos factores han sido importantes para la evolución del campo a la vida urbana, cambios que han hecho movimientos socioeconómicos, políticos y tecnológicos que hacen un mercado económico y social internacionalmente atractivo o intercambiable. Lo que antes era tradicional ahora pasó a ser modernidad, como lo rural a la urbanización por medio de la industrialización. La modernidad ha cambiado a las culturas por sus nuevos modos de producción que han sido inventados para cubrir las nuevas necesidades de la vida, o así lo hacen creer. Es un proceso de producción, de distribución y consumismo de bienes. Dentro de la modernidad también entran los medios masivos de comunicación, los cuales juegan un papel clave dentro de la modernidad por ser muy influenciables en la sociedad, por ser algo que mueva a la sociedad y que evidentemente forje una cultura básica, una cultura alta, dependiendo del medio, dependiendo de los que manejan los medios, de los que hablan en los medios. Culturólogos piensan que existe una imitación de culturas por la televisión y el cine de otros países, ocasionando una ruptura cultural y una imitación de mudanzas culturales que se producen en otros países. Por ejemplo, en Japón los niños están creciendo con una mezcla de tradiciones y modernidad y están perdiendo y olvidando un poco sus tradiciones. Como el Día de los Padres, ya no les interesan las historias de sus antepasados. Ahora los niños ya no juegan en los ríos, ya que prefieren ver caricaturas o películas americanas. Esto quiere decir que los medios de comunicación como la televisión son una fuerte influencia para cambiar las costumbres y las culturas de los países.
La tecnología e innovación ha cambiado la vida de las personas hacia una modernidad, sobre todo con el internet, inclusive aportando un nuevo lenguaje como lo que es tuitear, como la palabra chatear, como los memes, como los hipster. Esta influencia ha crecido y ha llegado a influenciar a los niños, a los cuales se les enseña a utilizar el internet, juegan en la computadora y con los videojuegos, y ha cambiado la forma en que los niños eran educados y la forma en que jugaban. Es una especie de cultura virtual. Antes a nosotros nos educaban a bola de putazos, incluso hasta los maestros nos chingaban. A mí me dieron varios maestros mis jalones de patillas, mi pinche gizazo, me aventaban el borrador, o quitaban la pinche tabla de la banca y me daban mis pinches putazos. Hoy pues eso los lleva hasta la cárcel. Entonces la cultura pues ha cambiado. La innovación es parte de la cultura. Algunas sociedades, sobre todo las modernas, aceptan la innovación y las tradicionales pues como que se reprimen un poco, pero si estas innovaciones están acordes con la estructura de la sociedad, pueden ser bien recibidas. Por ejemplo, las modificaciones que se han hecho últimamente en el Distrito Federal de legalizar el aborto, permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, todo eso ha cambiado la estructura de la sociedad. Evidentemente, el sector tradicional, el sector derechista, bueno, pues lo reprime un poco y se rehace, pero al final la membrana cultural pues ya no es la misma. Inclusive ser parte de la moda como lo fue el cigarro. El cigarro fue un cambio cultural muy cabrón. De repente uno ve las películas y ve güeyes fumando en los aviones, cabrón. Y hoy pues se te hace inconcebible que alguien pueda fumar en un avión, ¿no? Y eso en algún momento era un objeto cultural que indicaba estatus y que era socialmente aceptado, y hoy culturalmente, bueno, pues la cosa ha cambiado. Mejor o peor, no sé, ¿no? Ya será cuestión de que cada quien diga o cada quien asuma o cada quien opine si vivir sin cigarro en los lugares masivos es mejor o peor. Habrá quien diga que no está bien, pero bueno, al final la cultura cambió. Las personas que viven en países subdesarrollados no necesitan viajar al primer mundo para poder cambiar sus maneras de pensar, sus costumbres, adoptar nuevas formas de vestir modernas, música, nuevos productos y tecnología, ya que el intercambio cultural que se da actualmente en el mundo globalizado, bueno, pues simplifica. Al mismo tiempo se puede dar una transformación cultural, sobre todo cuando se tiene contacto con culturas de grandes potencias, porque tienen tanta influencia que pueden llegar a cambiar las costumbres locales y regionales del mundo social. Un ejemplo en nuestro país de esto, pues es el chingado Halloween, ¿no? Un ejemplo en nuestro país de esto, pues es el chingado Día de Gracias, que hoy ya muchos quieren festejarlo, o el Black Friday, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Como un ejemplo de innovación está el de Estados Unidos en los 60s, en el cual surgieron algunos cambios en la cultura y las ideologías, se dieron algunos movimientos artísticos, surgieron nuevas modas como el rock and roll, las drogas, la pastilla anticonceptiva revolucionó la cultura de cómo vivían el sexo las mujeres, el traer el cabello largo, la marihuana, la mujer liberal, que tarde o temprano muchos países terminaron por imitar para no quedarse rezagado. El cambio cultural se da a partir de la interacción social con nuevas conductas diferenciadas de conductas anteriores. Hoy se vive en el cambio cultural donde lo nuevo se debate con lo viejo. La globalización es un rápido desarrollo de las interconexiones que caracteriza la vida moderna y ha influido mucho en los cambios culturales, como la tecnología de la comunicación, la difusión de los medios masivos de comunicación. Hoy Twitter ha cambiado la manera de comunicarse, de promocionarse, de dar las noticias.
Y bueno, las identidades juveniles urbanas se revolucionaron con los celulares, con los beepers, con los iPods y con las consolas. Y bueno, pues todo esto ha cambiado con el Kinect, con el Move. Todo esto pues ha venido a cambiar las ideas de todos ellos. Este proceso de modernización puede llegar a romper los valores tradicionales.